Muy buenas tardes. Ha experimentado grandes cambios durante las últimas décadas. El más relevante que ha tenido lugar recientemente ocurrió precisamente o se inició en Chile en 1981, cuando el sector eléctrico comenzó a tener un mercado mayorista de electricidad y se separaron las actividades de la producción eléctrica de otras. Este cambio regulatorio se ha extendido por todo el mundo y fue aquí, precisamente en Chile, hace unos 30 años, cuando yo empecé a interesarme por el mundo de la regulación y aprendí mucho de los expertos chilenos. Ahora está teniendo lugar otro cambio importante también, que en este momento, en vez de ser un cambio que viene top-down, partiendo del mundo de la gran generación, proviene del bottom-up, proviene desde abajo, desde el mundo de la distribución. Y esto ocurre por la presencia de recursos energéticos distribuidos, tales como están viendo aquí los paneles solares instalados en viviendas o en diferentes edificios, los dispositivos como puede ser los termostatos inteligentes que permiten adecuar la demanda a las condiciones del mercado eléctrico, las baterías que se pueden colocar en residencias, en diferentes edificios y también en las subestaciones, en diferentes puntos estratégicos de la red. Esto nos obliga a cambiar nuestra forma de ver, nuestra perspectiva del sector eléctrico. Esta es la perspectiva tradicional, en la cual tenemos las grandes centrales de generación, el transporte de electricidad, la red de distribución y unos consumidores que típicamente son pasivos y simplemente consumen electricidad con unos patrones de consumo predecibles. Bien, pues el nuevo paradigma no está claro si predomina más bien lo centralizado o predomina lo distribuido. Yo he tratado de representarlo de esta manera, en la cual pueden ver que hay una zona, un núcleo mallado, que sería la red de transmisión y la red de alta tensión de distribución, y luego una red radial, y nos encontramos con que tenemos consumo y tenemos generación y tenemos diferentes dispositivos distribuidos por todo el sistema. Este cambio de perspectiva tiene muchas importantes implicaciones regulatorias. Una de ellas es que los consumidores, o antiguamente consumidores, ahora tenemos una capacidad de gestión del suministro eléctrico que nunca habíamos tenido antes. Y podemos, a través de nuestra gestión del consumo eléctrico o de la producción de electricidad, expresar nuestras preferencias. De la misma manera que para alimentarnos no solo buscamos los nutrientes básicos al mínimo coste, sino que tenemos preferencias respecto al tipo de comida que más nos gusta y al tipo de restaurante donde preferimos asistir. Cuando compramos un teléfono no compramos el más barato que existe, sino tal vez el más cool, o buscamos otras características que tienen más que ver con nuestras preferencias, nuestra forma de ser, o cuando compramos un vehículo de la misma manera, pues también podemos hacer lo mismo o podremos hacer lo mismo pronto con nuestra gestión de la energía, concretamente de la electricidad. Ven aquí una casa en la cual hay una smart box que recibe información a través del Internet de las cosas, de los diferentes dispositivos que tenemos en la vivienda. Podemos ajustar el nivel de luz en las ventanas, podemos diferir o utilizar en determinados momentos la gestión de la demanda, podemos almacenar la electricidad que estamos produciendo en unos paneles solares en ciertos momentos en que la electricidad es más barata y soltarla, generarla cuando la electricidad es más cara, etc. Bien, para que esto ocurra es necesario que los dispositivos que tenemos, que nosotros nos enteremos de cuáles son las condiciones que tienen lugar en el sistema, porque si no todos estos recursos distribuidos energéticos se desaprovechan. Es decir, ¿de qué nos vale tener un termostato que puede reaccionar a los precios? ¿Y de qué nos sirve tener una batería eléctrica que puede almacenar energía
cuando es barata y entregarla cuando es cara, si no sabemos, tenemos una tarifa plana que vale lo mismo en cualquier momento. He tenido el privilegio de dirigir un estudio en el MIT, donde doy clase, que se llama La Compañía Eléctrica del Futuro. Más bien debiera llamarse Cómo los servicios eléctricos se pueden suministrar en el futuro. Y en este trabajo, que se ha publicado hace menos de un mes, lo presentamos en Washington el día 15 de diciembre y en Bruselas el día 8 de diciembre, nos hemos hecho una serie de preguntas que hemos tratado de contestar. La primera es cómo podríamos crear un campo de juego nivelado entre los recursos energéticos distribuidos, de los que acabo de hablar, y los recursos energéticos centralizados, las grandes centrales, las grandes líneas de transporte y de distribución. Y cómo puede hacerse para que puedan competir y puedan colaborar entre ellas de una manera eficiente. La siguiente pregunta es darnos cuenta de que los recursos, dependiendo de dónde están localizados, tienen un distinto valor. No es lo mismo el kilovatio hora que se está generando en un extremo de la baja tensión en una línea de distribución que el kilovatio hora que se genera con una central de carbón en el sistema de transporte. Tampoco es lo mismo un kilovatio hora en un cierto momento de la noche, por ejemplo, a las 4 de la madrugada, que un kilovatio hora a las 9 de la noche, cuando la demanda es máxima y los recursos energéticos son más caros. Y finalmente nos concentramos en cuál es la regulación que debe adaptarse, la regulación de las empresas de distribución, y entiendo que precisamente ahora en Chile está teniendo lugar una revisión de la regulación de las empresas de distribución, con lo cual es un excelente momento para pensar sobre estos temas, en donde tenemos que adaptarla a esta nueva realidad. Como tengo un tiempo limitado, voy a únicamente comentar sobre las dos primeras preguntas: cómo crear un campo de juego nivelado y cómo revelar el valor de cada tipo de recurso de acuerdo con su momento o su localización. Y me voy a centrar en dos únicamente de las recomendaciones clave que hemos hecho en este estudio. La primera recomendación es crear un sistema eficiente y global de precios y cargos regulados. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, precios sería el valor económico que tiene aquellos servicios que se proporcionan por medio de un mercado que genera un precio. Y cargos regulados se refiere a las actividades monopólicas de redes de transmisión y de distribución que se tienen que asignar sus costes a los usuarios con cargos regulados. Es imprescindible que haya una radical mejora de cómo se calculan estos precios y estos cargos regulados para que los agentes distribuidos, los recursos distribuidos, puedan reaccionar a las condiciones del sistema. Sin esto no tiene sentido el disponer de los recursos distribuidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que en esta forma de ver el sistema eléctrico como un todo integrado, donde hay demanda y hay generación por todas partes, las señales económicas de precios y cargos regulados vienen a ser como las señales de un sistema nervioso en un organismo que indican a cada célula, a cada punto del sistema, ya sea una central grande, ya sea una batería colocada en un edificio, cuál es la condición del sistema en ese momento y cuánto vale los servicios que puede proporcionar. Cuando hablamos de servicios, tal vez están pensando únicamente en energía, pero la electricidad tiene más servicios. Está la potencia firme, está el resolver problemas de congestión en la red, está el resolver problemas de tensiones en la red, están los servicios complementarios de reservas de operación, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de servicios con valor económico que se pueden proporcionar tanto por los recursos centralizados como por los recursos distribuidos. Un principio básico para asignar estos precios, estas señales, es que no nos importa lo que ocurra detrás del contador, detrás del medidor. Cuando hay un punto de conexión, en ese punto de conexión, en la vivienda o en el centro comercial o en la pequeña industria, detrás puede haber un panel solar, puede haber una microturbina, un microcogenerador, puede haber una batería, puede haber un vehículo eléctrico, puede haber unos dispositivos electrónicos que reaccionen de diferente forma para gestionar la demanda. Bien, pues
lo que nos importa a nosotros, lo que les importa al sistema eléctrico es, en un determinado momento y en ese punto de conexión, si el sistema está inyectando potencia o está retirando potencia y cuánta. No nos importa si eso ocurre porque la batería se descarga, porque el panel solar produce más, porque la microturbina está generando o porque he quitado un dispositivo que estaba consumiendo electricidad. Da lo mismo. Por tanto, es necesario saber en cada momento cuánto, bueno, en cada momento, o en cada media hora, o en cada hora, cuánto ese punto de conexión, ese edificio ha generado y cuánto ha tomado de electricidad, para poder valorar esa aportación o ese retiro adecuadamente. Obviamente, para eso hacen falta utilizar contadores avanzados. El que los contadores avanzados, contadores horarios, son imprescindibles, me he dado cuenta esta noche, precisamente leyendo unas noticias, que es un progreso inevitable en esa dirección. Lo que he leído esta noche es que en China ya han instalado 347 millones de contadores avanzados. O sea, no parece que el camino hacia los contadores avanzados tenga vuelta atrás. ¿Es esto demasiado complicado para el usuario final? ¿Debemos estar mirando todo el rato a un panel para saber cuál es el precio de la electricidad y cuánto debe saber la tostadora de pan que debe recibir una señal económica del sistema? Obviamente no. Es decir, tenemos que simplificar las cosas para el usuario. Y esta gráfica lo que simplemente está indicando es que de todo el aluvión, todo el conjunto de señales que le pueden llegar a la vivienda, debiera haber un agregador, una entidad que tome esa información, que haya aprendido de la respuesta de la vivienda, que haya contratado con el usuario cuánto es la temperatura que quiere tener, cuáles son sus patrones más o menos de conducta, y de acuerdo con eso determine y le diga sube o baja. Y con eso la Smart Box que tendríamos en nuestra casa determinaría cómo responder. La segunda recomendación es revelar el valor individual de cada recurso distribuido atendiendo a su valor local. Darnos cuenta de cuál es el valor que tienen los servicios energéticos en diferentes puntos del sistema y el efecto de economías de escala. Hay que darse cuenta de dos puntos importantes. Uno es que tenemos recursos que ya existen en el sistema. Tenemos la demanda que puede responder. Tenemos o tendremos a lo mejor vehículos eléctricos que los hemos comprado para desplazarnos, no los hemos comprado para dar un servicio eléctrico, pero que pueden dar un servicio eléctrico. Pero también otro aspecto importante es darnos cuenta de los efectos de las economías de escala. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que un panel solar se puede colocar el mismo panel en un tejado. Aquí estamos viendo Alemania, que no es el país más soleado del mundo, pero han decidido el tener muchos paneles solares. Tienen el equivalente a 43 centrales nucleares de potencia en paneles solares distribuidos. Bien, pues los paneles se pueden colocar de esta manera, pero también se pueden colocar en un centro comercial, en los tejados, se pueden colocar en granjas solares de mediano tamaño o se pueden colocar en grandes centrales de mucho tamaño. ¿Cuáles son las implicaciones económicas de esto? Las que ven en este gráfico. El coste es mucho mayor, apreciablemente mayor, toda esa línea azul claro, cuando lo colocamos en un tejado a cuando lo colocamos en una gran central de varios megavatios. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que el coste de instalación, de mantenimiento, es más alto cuando lo colocamos en un tejado, lo cual no quiere decir que no lo debamos hacer, pero que debemos ser conscientes de esa diferencia. Igualmente pasa con las baterías eléctricas, es decir, con aquellos recursos que se pueden colocar a diferentes niveles de tensión. Esta es una batería Tesla para uso doméstico, esto es una batería industrial que se coloca en una subestación, y de nuevo tenemos el efecto de economías de escala, un coste decreciente cuando la instalación es de mayor tamaño. Por otro lado, tenemos que darnos cuenta del valor adicional local que tiene un recurso. Y tenemos aquí una lista de todos los servicios que pueden proporcionar
los recursos energéticos, la energía, la potencia firme, calidad de servicio, resolver problemas de red, y unos de ellos tienen carácter local y otros no. Bueno, este valor local puede ser positivo, haciendo que sea más rentable el recurso, o puede ser negativo, añadiendo costes, porque a lo mejor hay un uso muy alto de la red que está haciendo el recurso distribuido. Un ejemplo que hemos estudiado en este estudio, en un lugar bastante congestionado de la red en el estado de Nueva York, nos dice cuánto pueden ser los valores locales por resolver problemas de red, por dar potencia firme, etcétera, y el total acaba siendo un valor bastante alto, $85 por megavatio hora, de todos los valores locales por estar en distribución con respecto a estar en un lugar centralizado. Pero si vamos a otro punto del estado de Nueva York, los valores locales son muy pequeños, porque no hay apenas congestión y no hay problemas que los recursos distribuidos puedan resolver mejor que los recursos centralizados. Este valor local hay que compararlo con las economías de escala para determinar cuál es la localización más eficiente. Y la comparación pues indica en esta gráfica. La parte de la derecha son los valores adicionales de coste por economías de escala y la parte de la izquierda es el valor local. Bueno, si comparamos una cosa con la otra, podemos decidir si es más económico bajo el punto de vista de producción de servicios eléctricos, sin tener en cuenta la preferencia del consumidor, si es mejor colocarlo de una forma distribuida o de una forma centralizada. Y aquí tenemos la comparación con la otra situación en el estado de Nueva York. Por tanto, en resumen, y es mi última transparencia, lo que tratamos de hacer con nuestro análisis, mirando hacia el futuro del sector eléctrico, es crear un marco regulatorio y los medios de medición y promover los medios de medición, los medios de comunicaciones que permiten que los recursos distribuidos y los recursos centralizados puedan competir y colaborar eficientemente en igualdad de condiciones, de forma que nosotros mismos, los políticos, los reguladores, tomen decisiones expresando las preferencias que tengamos y asumiendo las consecuencias económicas de estas decisiones. Así que este es el Congreso del futuro. Respecto al futuro, lo que entendemos es que nuestro rol, nuestro papel, no es predecirlo, sino facilitarlo, según dijo Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Y muchas gracias por su atención.